Bueno, pues vamos a ver en este apartado cómo se evalúa el equilibrio Hardy-Weinberg en una muestra poblacional. Estos son los pasos generales de una prueba chi cuadrada, donde partimos de las frecuencias genotípicas que ya estimamos previamente en el video anterior, así como las frecuencias alélicas. Con esas frecuencias alélicas, y aquí viene lo nuevo, se estiman las frecuencias genotípicas esperadas. ¿Esperadas respecto a qué? Respecto a lo que, según el equilibrio Hardy-Weinberg, se espera observar para cada uno de ellos. Es decir, para homocigotos P al cuadrado o Q al cuadrado y para heterocigotos 2PQ, tomando como referencia las frecuencias alélicas previamente estimadas. Con ese resultado se multiplica por n, que en este caso es 200, y se obtiene un número comparable con la frecuencia genotípica observada. Entonces, frecuencia genotípica esperada contra observada, y es lo que necesitamos para hacer la prueba de chi cuadrada. En esta prueba se saca la diferencia observado menos esperado, se eleva al cuadrado y se divide entre el esperado, se suman todos los valores para las tres variables, que en este caso es 52 contra 54, 104 contra 100 y 44 contra 46, y esos valores de chi cuadrado sumados pues nos da ya el valor de chi cuadrado total, y llega el momento de evaluar si ese chi cuadrado es grande o pequeño. De hecho, una de las ventajas de chi cuadrada es que nos da un valor límite específico para saber si esa diferencia es grande o pequeña, es significativa o no lo es. Para esto necesitamos determinar, por un lado, los grados de libertad. Por lo general, se utiliza un valor de 1, y la manera en que se obtiene es con esta fórmula, que es el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Como es una tabla 3, porque son 3 variables por 2, que es observado y esperado, que son estos 3 por 2, a cada uno se le resta 1, tenemos estos valores, entonces el valor que tendríamos sería 2. Pero se hace una resta adicional de un 1, porque en este paso, donde tratamos de ajustar el valor esperado contra el observado, los estadistas nos dicen que estamos cometiendo cierto sesgo, y ese sesgo, la manera de controlarlo, esa tendencia, nos puede dar un error, y hay que ser más estricto en la prueba y disminuir aún más los grados de libertad, de manera que el 2 finalmente se convierte en 1, y es el grado de libertad de referencia, que en tablas al 95% de confianza y con un grado de libertad nos da un valor de 3.8416. Como chi cuadrada es más pequeño que ese valor, entonces se concluye que la población está en equilibrio Hardy-Weinberg para el polimorfismo de MTHFR que se está evaluando. El chi cuadrada se puede pensar como un valor de qué tantas diferencias hay entre observado y esperado. Un valor chi cuadrada muy grande nos dice que las diferencias son grandes, de manera que ya no se explicaría por el azar. Un chi cuadrada pequeño significa que sí se puede explicar por el azar. Sería como cuando lanzamos una moneda al aire 10 veces y obtenemos un resultado de 6 sellos contra 4 águilas. No es el esperado 5 y 5, pero esa pequeña diferencia de 6 y 4 se puede explicar por el azar. No tenemos sustento para pensar de que esté mal la moneda o se haya lanzado de manera tendenciosa. Simplemente el azar puede explicar esa diferencia. Esta es una tabla de chi cuadrada que se muestra a la derecha, donde el valor de 0.05 es el que se debe de considerar, es el grado de error, y con un grado de libertad nos da el 3.84 que tomamos en la diapositiva anterior como referencia. Deberíamos aquí de tomar el valor que obtuvimos en la prueba, que fue 0.30 y tantos, de manera que tendríamos un valor más o menos aquí como lo estoy señalando, un poco más abajo de la que está marcada ahí en la figura, y nada más se iría en línea horizontal hacia el eje de las X y nos llevaría al valor de P. El valor de P evalúa de manera contraria a chi cuadrada
si es significativa o no la diferencia. Es decir, mientras un chi cuadrada muy grande nos diría que no se ajusta al equilibrio, una chi cuadrada, una probabilidad muy grande que lo máximo va de 0 a 1, una p de 1 significaría que sí está en un equilibrio perfecto. Por el contrario, si la probabilidad fuera menor a 0.05, es decir, una p pequeña, nos habla de desequilibrio. Y una chi cuadrada pequeña nos habla de equilibrio. Entonces, esa sería como la clave que en cuanto a que marcan respecto a la significancia, pues conclusiones contrarias. Tenemos este primer ejemplo de un SNP, un polimorfismo de sustitución en TNF-alfa que se estudió en Morelia, donde se observaron estos genotipos que están aquí marcados en la tabla con estas frecuencias genotípicas que ya se obtuvieron, que es parte de la pregunta 1, simplemente como lo hemos visto dividiendo el número observado entre el total y tenemos las frecuencias genotípicas que la sumatoria debe dar 1. También nos piden las frecuencias alélicas, que ya vimos que para la frecuencia del alelo A se suma la frecuencia de homocigotos A más la mitad de la frecuencia de heterocigotos, y para la frecuencia del alelo G se suma la frecuencia de homocigotos G más la mitad de la frecuencia de heterocigotos. Con esas frecuencias alélicas se obtienen las frecuencias genotípicas esperadas. ¿Cómo? Usando lo que nos sugiere el equilibrio. Es decir, para homocigotos, elevando la frecuencia del alelo al cuadrado, como vemos aquí, o para heterocigotos, 2pq. Esos valores, cada uno de ellos se multiplica por 1500 para obtener un número equiparable o comparable con la frecuencia genotípica observada y poder realizar la chi cuadrada. Vamos a trasladarlo para acá, ya tenemos valores observado y esperado, y simplemente se aplica la chi cuadrada sacando la diferencia, elevándola al cuadrado, dividiendo entre el esperado y sumándola, y aquí nos da un valor de 0.71, que es menor a 3.8416, por lo tanto es una diferencia que se considera pequeña, explicable por el azar, y concluimos que TNF-alfa está en equilibrio en Morelia. Tenemos este otro ejemplo que vamos a empezar por aquí abajo, donde tenemos esta distribución de genotipos. Es una muestra muy pequeña de 6 homocigotos para G, 3 heterocigotos GT y un homocigoto GG, con un total de 10. Lo primero es sacar las frecuencias alélicas. Ya vimos que cada una de las frecuencias se obtiene homocigotos más la mitad de heterocigotos para ambos alelos y tenemos estas frecuencias alélicas. Después determinamos el número esperado de genotipos de la muestra, como mediante la fórmula que nos sugiere el equilibrio Hardy-Weinberg, es decir, 0.75 al cuadrado, la frecuencia del alélica al cuadrado para un homocigoto y para el otro, y 2pq para el heterocigoto. Ya con estas frecuencias, pues obtenemos estos valores esperados, que ya hacemos la comparativa según el equilibrio Hardy-Weinberg, según la fórmula que hemos visto, y nos da un valor de chi cuadrada de 0.4, que como ya vimos es menor a 3.8416, lo que nos lleva a concluir que el polimorfismo está en equilibrio. Muy bien. Sin embargo, esta prueba no es adecuada aplicarla cuando tenemos valores menores a 5 en alguno de las celdas, que es lo que se observa aquí. Pero realmente el objetivo de estos datos es utilizar una prueba exacta de Fisher, que sí lo permite, que permite estimar de manera matemática con una fórmula, hacer como la probabilidad de haber obtenido ese resultado de manera aleatoria. La distribución que observamos de 6, 3 y 1, que tenemos aquí, ¿cuál es la probabilidad de haberla obtenido de manera aleatoria? Esto se realiza o significaría que nosotros separamos los alelos, que son 20 alelos, y son 10 genotipos y 20 alelos, como que si los separamos y los volvemos a unir en pares, es decir, en genotipos. Vamos a aplicar aquí la fórmula con estos datos, donde directamente vamos a aplicar aquí que 10 es el número total de la muestra,
tenemos 2 elevado al número de heterocigotos observados, que es 3, que es A mayúscula minúscula, el número de A mayúscula y el número de A minúscula, que con esta fórmula se obtuvieron el número observado, pero esto deriva de aquí de la tabla, y se divide entre 2 veces el tamaño de muestra y se eleva a la factorial cada una del número observado para los 3 genotipos que lo tenemos acá. Y esto nos da un valor de probabilidad. ¿Esto es un resultado probable? Pues sí. Si nos da un valor mayor al 5%, es decir, a 0.05, pues podemos concluir que esta prueba nos dice que esta distribución se explica por el azar, es decir, que está en equilibrio Hardy-Weinberg. Pero ya les decía de este ejercicio, que de hecho en algunos cursos que he dado me llevo un papelito con donde se recortan las Gs y las T, 15 Gs y 5 Ts, y se van reacomodando en grupos, cada persona lo reacomoda y luego vemos cuáles fueron los resultados. Puse a uno de mis estudiantes a hacer este ejercicio y se obtuvieron estos resultados. El resultado que nosotros tenemos aquí como referencia se obtuvo 10 de 30 veces. El más común fue donde se obtuvieron 5 homocigotos para G y 5 heterocigotos, ningún homocigoto TT, y 712, que se observó 4 veces. Entonces, la pregunta es, ¿esto es un valor significativo? Pues bueno, ya habíamos visto que no es significativo. Según este resultado ya empírico que yo puse a hacer a este estudiante, la probabilidad de ese evento sería 10 entre 30, serían 0.33, que no salió exactamente igual al observado teóricamente, pero bueno, es una n pequeña, pero ya nos llevó a la misma conclusión de que se explica por el azar, que no es significativa la diferencia. Bueno, pasando a otro punto, es importante medir el polimorfismo de los marcadores o los polimorfismos. Para explicar esto, yo los cuestiono en este momento respecto a este polimorfismo que tiene 2 alelos, donde el alelo G es predominante en México, con 98%, y en Brasil pues están mejor equilibradas las frecuencias. Cuando les pregunto en estos cursos dónde es más polimórfico el marcador, pues siempre por ahí hay diferencias en cuanto a dónde es más polimórfico. Pero bueno, la respuesta es que en Brasil, y la razón es que porque es debido a que en México en realidad es poco polimórfico. Vas a encontrar que la mayoría son iguales. La mayoría de individuos que te encuentres, que tú esperas encontrar en México, serían homocigotos para G y muy pocos, si acaso, heterocigotos a G, mientras en Brasil pues esperas encontrar de una forma mejor distribuida en la población los 3 genotipos esperados, AA, AG y GG. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo hay una relación entre las frecuencias de alelos y genotipos, que de hecho lo determina el equilibrio Hardy-Weinberg. Pero, ¿por qué utilizar la heterocigosidad como un punto de referencia para medir el polimorfismo? Esta gráfica pues nos puede explicar eso, tomando como referencia un punto extremo, como aquí el 0 en este eje, donde la frecuencia del alelo P es 0, de manera que no hay ningún homocigoto para P ni heterocigoto 2PQ, todos son homocigotos Q al cuadrado, aquí es 1 y aquí es 0, y conforme va aumentando la frecuencia de P, pues ¿qué va a pasar? Que van a empezar a surgir los heterocigotos inicialmente y de manera más lenta los homocigotos para el otro alelo. Este comportamiento es lo contrario si partes del otro eje, pero el punto clave, el punto medio, donde están mejor distribuidas las frecuencias de los alelos y los genotipos, es donde la heterocigosidad es máxima. Es decir, un solo valor nos puede representar ese equilibrio en frecuencias o distribución de alelos y genotipos, y por ese motivo es tan importante determinar la heterocigosidad. En pocas palabras, entonces, la heterocigosidad se relaciona con la distribución equilibrada de genotipos y es una forma de medir el grado de polimorfismo de un marcador. Hay 2 tipos de heterocigosidad. El primero es la observada, que no es otra cosa que la proporción de heterocigotos en la muestra. Como en este ejemplo, pues la heterocigosidad sería el 30%,
3 de 10. Y su contraparte sería la homocigosidad, que sería 70%. Como no hay más, o son homocigotos o son heterocigotos, la suma de estos nos da 1. Por otro lado, tenemos la heterocigosidad esperada. Esta se puede calcular de acuerdo a lo que nos dice el equilibrio Hardy-Weinberg como 2PQ, pero para sistemas multialélico puede ser más útil calcularlo con esta otra fórmula. También se conoce como diversidad génica, incluso también como diversidad alélica o diversidad genética. Por aquí yo me he encontrado en la literatura estas variantes para el mismo término, pero bueno, aquí entonces sería importante reconocer la fórmula que nos habla de lo mismo. Y vamos a ver si funciona. En una población donde todos los individuos son iguales, todos son azules, si aplicamos esto a la fórmula, la frecuencia del alelo I, que sería 1, si se eleva al cuadrado, 1 por 1 sería 1. Como hay un solo alelo, pues ya no sumas con nada. 1 menos 1 sería 0. Entonces vemos que sirvió porque aquí no hay diversidad génica. Todos son iguales. Si en cambio tenemos 4 alelos diferentes con una proporción igual de 25% o 0.25 y aplicamos la fórmula, sería elevar 0.25 al cuadrado del primer alelo más 0.25 al cuadrado más 0.25 al cuadrado más 0.25 al cuadrado. Se suman esos valores y 1 menos esa sumatoria nos daría 0.75. Es decir, ya se eleva la diversidad génica. Mientras en casos donde prácticamente todos los individuos son diferentes, podemos esperar obtener diversidad génicas de 99% o incluso mayores. Esta, que también se describe como heterocigosidad esperada, que es, digamos, el término más sencillo y más común, pues la obtendríamos de esta forma para un marcador multialélico como es un STR, como este que es el TH01, de estos que se utilizan en pruebas de paternidad o pruebas forenses. Aquí la muestra ya determina o nos muestra el número de veces que se observó cada uno de los alelos. Sacamos la frecuencia de los alelos dividiendo, como lo hemos hecho, 18 entre el total de alelos, 10 entre 228, tenemos la frecuencia del alelo 6, 78 entre 228, la frecuencia del alelo 7, y todas estas frecuencias, pues es común o es recomendable sumarlo para ver que nos dé 1, lo que nos dice que están bien todos los datos, ¿no? Son todos los alelos posibles, pues la frecuencia es 1. Pero aquí hacemos un paso adicional elevando la frecuencia del alelo al cuadrado. ¿Pero qué representa en este caso este punto 00623? Representa la frecuencia esperada de un homocigoto 5,5. Si elevamos la frecuencia del alelo 5 al cuadrado, según lo que nos dice el equilibrio Hardy-Weinberg, esta sería la frecuencia esperada de homocigoto 5,5. Con esa misma lógica, calculamos la frecuencia esperada de todos los genotipos homocigotos y la suma de ellos, ¿qué nos va a dar? Pues, correcto, la homocigosidad. Y la contraparte de esto va a ser la heterocigosidad. Aplicamos este conocimiento de las heterocigosidades observadas y esperadas a este ejercicio que ya habíamos hecho previamente, y la heterocigosidad observada para este ejercicio pues sería simplemente la proporción de heterocigotos 582 entre 1500 y sería 0.388. Mientras la heterocigosidad esperada deriva o surge a partir del uso de las frecuencias alélicas, las tomamos como referencia, aplicamos esos valores con 2PQ y nos da un valor de 0.397, que sería la heterocigosidad esperada. Bueno, en el siguiente ejemplo, en Veracruz se analiza el polimorfismo en el gen ApoE que tiene 3 alelos, E2, E3 y E4. Estas son sus frecuencias y bueno, tenemos que calcular primero las frecuencias genotípicas y alélicas. Las alélicas, como siempre,
se divide el número de veces que se observó ese genotipo entre el total y vamos obteniendo cada una de las frecuencias genotípicas. Para las frecuencias alélicas, pues aplicamos la misma fórmula también que vimos antes. Para E2, ¿cómo le hacemos? Sumamos la frecuencia de E2 más la mitad de los genotipos, de la frecuencia de genotipos que tengan o que contengan E2, es decir, la mitad de este valor más la mitad de este otro. Para la frecuencia del alelo E3, pues la frecuencia de homocigotos E3 más la mitad de la frecuencia de los genotipos que tengan E3, en este caso E2E3 y E3E4. Para E4, para ese alelo, se sumaría la frecuencia del genotipo homocigoto 4, E4, más la mitad de la frecuencia de los genotipos que contengan E4, que es el E3E4 y E2E4. Bueno, entonces ya tenemos ahí las frecuencias alélicas y las genotípicas. Para la heterocigosidad esperada, de una vez me adelanto, simplemente sería sumar, para la heterocigosidad observada, sumar las frecuencias de cada uno de los genotipos heterocigotos, es decir, E2E3, E2E4 más E3E4, y la sumatoria de eso sería la heterocigosidad observada, que no se presenta aquí. Pero bueno, ya con estas frecuencias, lo que vamos a hacer ahora es calcular las frecuencias esperadas de cada uno de los genotipos, aplicando las frecuencias alélicas y la fórmula del equilibrio Hardy-Weinberg, obtenemos la frecuencia esperada de cada genotipo. Es decir, esperamos obtener para el genotipo E2E2 esta frecuencia, pero esta no es comparable con el número observado. Para eso multiplicamos la frecuencia por n, que es 360, y obtenemos el número esperado de cada uno de los genotipos, que ese sí podemos comparar con el número observado para evaluar el equilibrio Hardy-Weinberg. En este caso, para la heterocigosidad esperada, ya vimos cómo se hacía, pero pues lo repetimos. Elevamos al cuadrado la frecuencia de cada uno de los tres alelos del sistema, estimando la frecuencia de los tres genotipos homocigotos de este sistema genético. La sumatoria es la homocigosidad esperada y la diferencia respecto a 1 es la heterocigosidad esperada, que en este caso es 0.444. Bueno, en este caso ya tenemos las frecuencias observadas y esperadas para hacer la chi cuadrada, pero tenemos el problemita de valores menores a 5. Entonces la prueba alterna que se recomienda es hacer agrupaciones, tomando como referencia el alelo más común, que es E2, lo agrupas y obtienes esta tabla. E2 no cambia, aquí es 200 y aquí es 173, pero luego tenemos E2 con cualquier otro alelo, que serían estos dos, pues aquí lo sumamos y nos da 100, o sumamos estos y nos da 152.8, y luego sumamos todos los que no tengan E2, que serían estos 50 más 9 más 1, que son 60, y estos 3 que nos da 33.5. Ya con esta nueva tabla, 3 por 2, hacemos la chi cuadrada, la diferencia elevada al cuadrado, dividida entre lo esperado, y la sumatoria nos da 42.9, que pues es mucho más grande que 3.8416, y concluimos que el polimorfismo ApoE está en desequilibrio, o lo que es lo mismo, no está en equilibrio en la población de Veracruz. Pues vamos con el último ejercicio de equilibrio Hardy-Weinberg para un marcador multialélico, que es el STR-BWA, con una muestra de 20 genotipos. Y el primer paso para este análisis es pues definir el número de alelos que se encuentran dentro de estos genotipos, ponerlos en una tabla y luego contar el número de veces que se observa cada uno de ellos. Con esto sacamos, como hemos visto anteriormente, la frecuencia de cada uno de los alelos, que al sumarlos nos da 1. Cuando elevamos al cuadrado la frecuencia de cada uno de estos alelos, obtenemos la frecuencia esperada de genotipos homocigotos, es decir,
Este valor representa la frecuencia esperada de un homocigoto 13-13 o 14-14 o 15-15, de manera que al sumarlos todos tenemos la homocigosidad esperada del sistema y la diferencia es la heterocigosidad esperada, que es la que nos interesa. Ya aquí vemos que es un valor mayor a las heterocigosidades que vimos anteriormente de sistemas con menos alelos. Después obtenemos según lo que nos pide el problema, la homocigosidad y la heterocigosidad esperada, simplemente contando los homocigotos heterocigotos. Aquí nada más marco los homocigotos. Cuando los cuento, que son 4, pues ya sé que el restante 16 son heterocigotos, y dividiéndolos entre el total de la muestra, pues obtengo la homocigosidad y heterocigosidad respectivamente, que ya vemos que son similares, pero por lo general nunca son exactamente iguales, esperado y observado. Bueno, finalmente en este ejercicio vamos a establecer el equilibrio Hardy-Weinberg mediante una prueba alterna, como vimos en el ejercicio anterior, con base en el alelo más frecuente, que es el 15. Vemos las frecuencias, este es el más frecuente, y pues convertimos en un sistema de 3 alelos, 15-15, 15 heterocigoto y sin el 15. Después los contamos, cuántos hay aquí dentro de la muestra, que ya está vaciado aquí en la tabla, y posteriormente, ayudados de las frecuencias alélicas, podemos estimar la frecuencia esperada de esos mismos genotipos. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos que la frecuencia de 15 es 0.3, la diferencia es 0.7. ¿Cómo se saca homocigotos 15-15? El esperado, pues 0.3 al cuadrado. Y eso se multiplica por 20. ¿Cómo se sacan los homocigotos que no tienen 15? Pues la frecuencia de 0.7 al cuadrado multiplicado por 20. Y finalmente 2PQ, es decir, 2 por 0.3 por 0.7, y ese resultado se multiplica por 20 y obtenemos este esperado. Ya con estos valores observado y esperado, pues podemos aplicar muy fácilmente la chi cuadrada, sacando la diferencia de estos valores, elevando al cuadrado y sumando estos resultados para obtener un valor que, como ya sabemos, que el punto de referencia para chi cuadrada es 3.8416. Como el valor es menor, las diferencias son pequeñas, son explicables por el azar, y concluimos que el marcador BWA en la población de donde se sacó esta muestra está en equilibrio Hardy-Weinberg. Con esto terminamos este apartado. Nos vemos en el siguiente para ver las cuestiones de cómo se rompe el equilibrio. Muchas gracias.